Antes de iniciar la clase, quiero saber si pueden visualizar la imagen de buena manera y si el audio lo escuchan correctamente, por favor. El audio se escucha de manera correcta y su persona también. Ahorita no está presentando tampoco. Ok. En la clase anterior, mi nombre es compartirles conocimiento de la clase de Derecho Mercantil 3. El día anterior di algunos lineamientos de forma de interactuar en la clase. Para quienes no estuvieron presentes, les dije que era necesario, por favor, Amanda, si puede apagar su micrófono. Les comenté que era necesario tener un cuaderno de apuntes porque yo uso diapositivas para presentar la temática, pero estas diapositivas únicamente son una guía. Eso significa que cada uno de los puntos que están ahí enunciados son desarrollados con mayor profundidad. Entonces sí es necesario que ustedes lleven esos apuntes. ¿Por qué es necesario que lo realicen? Porque en el momento que yo realice el examen, pues todo lo que es referente a las explicaciones dadas en clase, todo es contenido de examen. Entonces, no se vayan a confiar de que como les van a pasar unas diapositivas, yo ya no asisto a clases, yo me desaparezco y pues el que vaya saliendo adelante ahí con el curso y los demás compañeros, porque muchos que han tomado esa actitud después terminan rogando por puntos. También les hice la salvedad el otro día que traten de unirse a las clases. Yo sé que tienen compromisos personales, familiares, etcétera, pero el estar en la clase significa que ustedes están entendiendo de primera mano una explicación, porque muchos también dejan a última hora el estudiar y se confían en los materiales que realizan sus compañeros. Sin embargo, no es la misma recepción del aprendizaje por una tercera persona que por ustedes mismos. Entonces, les hago esa recomendación para que después no me vaya a encontrar yo con exámenes, con respuestas cerradas, pero no solo un examen, sino que una buena serie de exámenes. Entonces, se los advierto de una vez. La participación para mí es bastante importante. Les decía que no es lo mismo que uno esté solicitando un apoyo cuando uno participa en clase, cuando yo puedo ver sus rostros, que alguien desconocido. Definitivamente el contexto es bastante diferente. Entonces, bajo esas circunstancias hay detalles que ya no les daré. Ustedes ya tienen prácticamente 5 años dentro de la facultad y ya conocen cuál es la modalidad. Un primer examen parcial de 30, un segundo de 40 y un 30 para el final. Entonces vamos a tratar de abordar los contenidos lo más que se pueda, porque a veces el semestre se vuelve un poco corto. Definitivamente, a veces hay fechas que son asuetos o que son descansos universitarios y que afectan esa continuidad en la enseñanza. Sin embargo, pues vamos a tratar de estar presentes. Cuando no se dé esa oportunidad por alguna circunstancia ajena a mi voluntad o por algún compromiso que surja de último momento, otra persona me apoyará con dar la clase y de una vez lo voy a presentar porque es un excelente profesional que me ha acompañado aproximadamente en un 75% de la experiencia que tengo en docencia. Entonces, pregunto si está presente el licenciado Fernando Zapata. ¿Qué tal y cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Mucho gusto.
Eh, el licenciado Fernando Zapata es quien me apoya cuando por alguna circunstancia no se puede dar la clase. Siempre trato de que uno sí tenga el tiempo, la disponibilidad, pero a veces se presenta algún imprevisto y entonces cuando sea de esa manera, pues les estoy presentando al licenciado, quien tendrá toda la autoridad y espero que tenga toda la atención debido a ustedes. Es una persona con bastante trayectoria y como le reitero, me ha acompañado en esta carrera de docencia ya hace como unos 6, 7 años. Entonces, es una persona de mi total confianza, por lo que solicito el respeto para él y aprovechar ese conocimiento. Entonces, él me va a estar apoyando. También Israel, no sé si está presente. Israel es el auxiliar que me va a estar apoyando en las gestiones más que todo de solicitudes, con el tema de los grupos, temas de compartir algún material, va a ser Israel que me va a estar apoyando. Entonces, también para quienes no estuvieron presentes en la clase anterior, se los presento. Por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Mucho gusto, compañeros. Licenciado Fernando, mucho gusto. Estoy a sus órdenes para lo que necesiten. Así que ya, como podrán haber visto, creé el grupo de nuestra clase. Pueden comunicarse conmigo o dejar su mensaje a través de ese grupo o también de manera individualizada. De cualquier caso o en cualquier caso, estoy para servirles. Mucho gusto. Excelente, sí. Y lo único que les suplico es que ese grupo se utilice para el fin académico. Definitivamente, yo sé que en estos tiempos están de moda los memes, los stickers, las imágenes que se vuelven tendencia, pero esas imágenes, esos stickers y todo eso, compártanlo con su grupo de amigos, con sus grupos familiares, pero en el grupo sí no quiero que vayan a estar compartiendo o cadenas de oración o petición. Definitivamente somos creyentes, pero cada cosa debe estar en su lugar. Entonces, quien de esa forma actúe, pues vamos a tomar las medidas para llamarle la atención y pues si es un poco más grave, pues excluirlo del grupo. Entonces, de una vez les comento eso. Necesito también que participen, como les decía. El curso es bastante bonito. El derecho mercantil es una rama del derecho bien dinámica, en constante transformación y ustedes como futuros abogados y notarios deben conocer a profundidad lo que es cada una de estas materias y sabemos que van escalonadas. En este caso, a nosotros nos corresponde el derecho mercantil 3. Bueno, ¿cuál es la finalidad de que nosotros estemos acá? Pues primero, yo sé que todos tienen el deseo, el anhelo de adquirir más conocimiento y su meta inmediata dentro de la facultad es cerrar su pensum. Ya después de eso ya vienen otras etapas que también ustedes seguramente las tienen planificadas y seguramente desde ya se están preparando para esto. La enseñanza que nosotros podamos compartir definitivamente es una mezcla de temas doctrinarios, una mezcla de temas prácticos y algunas experiencias que hemos tenido como litigantes y también experiencias de otros compañeros abogados. Entonces, es importante que ustedes tomen nota, que aprovechen esta oportunidad. Lo que nos interesa a nosotros es no solo que ustedes cierren su pensum, primero que ganen la clase, pero con conocimiento que les sea útil para su carrera, sino que queremos que ustedes salgan de esa media de estudiantes que hay egresados y que definitivamente dejan mucho que desear en el ejercicio profesional. Entonces, ustedes deben de tratar de marcar esa diferencia y cada duda que tengan, plantéenla, por favor. Lo vamos a platicar en la clase. Si no lo sabemos, lo investigamos. Y si hay algún tema que merece una especial atención, pues nos detenemos un poquito más en cuanto a la explicación. Siéntanse con la confianza. Aquí no hay
un experto absoluto sobre una temática. Aquí todos aprendemos. Recordemos que el dar clases o la docencia representa un proceso de enseñanza y aprendizaje, pero no solo es una enseñanza-aprendizaje en una sola vía, sino que puede ser en una vía de retorno, es decir que nosotros, no obstante que tenemos cierta experiencia, siempre aprendemos algo nuevo. Entonces, esa es nuestra finalidad. Deseo que pongan atención y que el curso les sea interesante, y como vuelvo y les repito, hay cosas que ustedes ya saben y que ya no vale la pena que la repitan en cuestiones de disciplina, en cuestiones de orden. Ustedes ya saben todo ese tipo de situaciones, y mucho cuidado también con sus comportamientos, como siempre les he dicho, y hemos tenido otras experiencias con Elic Fernando, que lastimosamente hemos tenido que proceder con algunos estudiantes, y entonces no vale la pena en esta etapa de la carrera sujetarse a una situación de esta naturaleza, porque no sé si han visto algunas noticias, pero hay estudiantes que hasta han llegado a cancelarles la matrícula. Pues estas son circunstancias especiales, pero hay otros que no necesariamente se mediatizan, pero que también les cancelan la matrícula porque inobservan disposiciones de respeto y normativa universitaria. Entonces sí es importante que lo tomen en cuenta, y ustedes como futuros abogados y notarios deben tener conocimiento de este aspecto, y sobre todo actuar y comportarse a la altura de un profesional, porque ya están muy cerca de lograrlo. Entonces, aquí ya no están en un colegio, no están en primaria, no están en secundaria, no están con sus grupos de amigos. Entonces, aquí desde ya tienen que empezar a creérsela y empezar a comportarse de esa manera. Bueno, les pregunto, ¿alguna duda antes de que iniciemos? Así ya entramos en materia. Por el momento todo claro, licenciado, muchas gracias. ¿Ok? ¿Alguien más? Respecto del material, acá únicamente van a hacer las explicaciones y las diapositivas que oportunamente les trasladen. No les estoy pidiendo ningún material. Si desean adquirir algún libro que les sirva de soporte, pues los tomos del doctor Villegas Lara son textos bastante completos y que nos pueden ampliar un poquito más las temáticas desarrolladas en clase, pero no tenemos un texto que sea obligatorio, ¿verdad? De igual manera, en el programa ustedes tienen ahí varios libros que pueden hacer uso. Tienen ahora la facilidad de la tecnología, lo pueden descargar o buscarlo de manera física a su consideración. Entonces, si no tenemos alguna duda, vamos a iniciar. Bueno, voy a compartirles en este momento. ¿Me comentan si pueden visualizar la diapositiva? Sí se mira, licenciado. Ok, excelente. Bueno, en esta oportunidad, si ustedes pueden visualizar en la diapositiva inicial, pues primero tenemos el nombre del curso, y pueden ver ustedes unas imágenes de unos contenedores, y podemos también ver que hay algunos negocios o comercios, como denominamos esta imagen. Recuerdo que es de Oakland Mall, y definitivamente esto del derecho mercantil o el comercio es una actividad con la que nosotros nos relacionamos a diario. Es una actividad que ha sido prácticamente inherente a lo que es el ser humano. Es decir, que desde la aparición del ser humano, desde donde ha tenido pues este desarrollo histórico, el comercio casi que ha sido una actividad que se ha desarrollado simultánea a ese desarrollo integral del ser humano. Entonces, cuando a nosotros nos mencionan el derecho mercantil, muchas veces
nosotros nos limitamos a pensar que el derecho mercantil es una sociedad anónima y dejamos por un lado ese universo en el que gravita el comercio. Y ese universo del cual les menciono, pues es la economía, es decir, que el derecho mercantil o el derecho comercial, el derecho corporativo, está dentro del ámbito de la economía. Bueno, y la economía no es algo que desconozcamos, no es un área que para nosotros es algo innovador, porque desde el origen de la humanidad siempre ha existido el, el, la necesidad, digamos, de satisfacer pues algunos requerimientos personales, de generar satisfactores para las personas. Entonces, para que nosotros entendamos con mayor claridad lo que representa el derecho mercantil, es importante que empecemos mencionando qué es el comercio. Entonces, de nada me sirve a mí profundizar en muchos temas contractuales, en muchos temas relacionados con los principios si yo no conozco ese origen, yo no conozco ese punto de referencia para entender el derecho mercantil. Y ustedes me dirán, mire, Lick, pero eso no lo dieron en Mercantil 1. Bueno, pues nunca es tarde para retomar esta línea de aprendizaje y que puedan ustedes dimensionar lo que representa el comercio. Bueno, de esa cuenta, entonces, como les menciono, el comercio y el derecho mercantil figuran dentro del ámbito económico. Bueno, de esa cuenta es que dentro de la diapositiva que estamos acá señalando, se menciona que el comercio es una actividad económica. Entonces, el comercio, al decirse que es una actividad económica, significa que es una acción o es una actividad en la cual se generan satisfactores. Eso significa que el ser humano siempre tiene necesidades, siempre tiene que solventar algunos problemas, tiene que subsistir, y para lograr ese objetivo debe realizar algunas adquisiciones o debe intercambiar algunas mercaderías. Y entonces todo ese proceso de producción, de distribución, de intercambio, todo esto se desarrolla dentro de la economía. Entonces, por eso es que el comercio es parte de esa economía. Entonces, ¿qué es lo que debemos entender en este primer punto? Que el comercio es una actividad económica. Eso, como le reitero, nos dirige a que el comercio está o se ubica dentro del ámbito económico. Y ese ámbito económico va a investigar o va a profundizar en las vidas individuales de las personas, valga la redundancia, va a profundizar también en los sistemas económicos de cada país, de cada estado, e inclusive ya puede abarcar temas un poco más amplios, hablando de temas macroeconómicos, en los que ya buscamos más entender cómo funciona la economía global. Pero lo que me interesa en este punto es esa parte. Bueno, ¿en qué consiste esa actividad económica? En la compra y venta de bienes y servicios. Bueno, eso es prácticamente lo fundamental del comercio, es decir, en que una persona va a trasladar el dominio de un bien o de un satisfactor y la otra persona lo va a comprar o lo va a intercambiar. Eso es básicamente el comercio. ¿Y qué significa el tema de servicios? Es de que en un primer momento, pues en el origen o en esa evolución histórica del comercio,
y únicamente se tomaban en cuenta objetos. Es decir, yo te voy a dar este excedente que tuve de tomates o de artesanías, o este excedente que tuve en cuanto a esta herramienta, pero yo necesito también el excedente que tiene la otra persona, porque él tiene excedente en ropa, tiene excedente en alimentación, entonces se necesitaba hacer ese intercambio. Pero después, conforme fue evolucionando el ser humano, ya no bastó ese intercambio de mercancías, ya no bastó ese intercambio de objetos, sino que también existió la necesidad del intercambio de servicios o la compra y venta de servicios. Y es tan natural que en nuestros días seguimos con esas dinámicas económicas, con esas dinámicas comerciales, porque en este preciso momento yo estoy gozando de un servicio de Internet para poder trasladar ese conocimiento. Entonces, ya no se trata de objetos, sino que también de prestación de servicios, y que esos pueden ser servicios personales. Y ya en su momento vamos a conocer pues algunos contratos que tienen íntima relación con lo que son los servicios. Bueno, entonces, cuál es el fin entonces de esa actividad económica? Que existe esa compra y venta de bienes y servicios. También se puede mencionar suministros, si ustedes lo quieren incluir ahí, o insumos, que es prácticamente eh, deducir que es ese intercambio de ese objeto, ¿verdad? Que va a generar al final un benefactor o un beneficio en los humanos. Bueno, entre diferentes personas, empresas o países, significa que esa compraventa que se va a dar, esa relación que se va a dar para satisfacer esas necesidades humanas, se va a dar, se puede dar entre personas, entre empresas o entre países. Entonces, nuestra mente ya se amplía un poco más, porque de la explicación que les acabo de mencionar, podemos pensar que el comercio es únicamente para personas, pero recordemos que como nosotros somos conocedores del derecho y sabemos que dentro del derecho civil nos explicaron que la persona no se enfocaba directamente en lo que es un ente individual, sino que hay personas que la legislación le denomina personas jurídicas o personas colectivas. Y entonces ahí ya incluimos a otro actor importante dentro de este intercambio, es decir, ya las personas jurídicas, que en mi criterio definitivamente no debieran llamarse de esa manera, porque tanto la persona individual es una persona jurídica, porque está sujeta y está dentro del ámbito del derecho. Entonces, lo correcto hubiese sido que el legislador hubiese incluido persona jurídica individual y persona jurídica colectiva. Sin embargo, en nuestra carrera, en las diversas exposiciones que se realizan, siempre se utiliza la persona como la persona individual y la persona jurídica como un ente corporativo, ¿verdad? Un ente colectivo. Y dentro del derecho mercantil, pues nosotros tenemos principalmente lo que son las sociedades o los comerciantes colectivos. Bueno, entonces, pero acá se hace esa mención de personas y empresas dentro de un país, dentro de una región, dentro de una localidad. Pero el comercio no solo se limita a este punto. Hemos visto que derivado de esas comunicaciones que tienen los estados, de los avances tecnológicos de la comunicación y del transporte, ese comercio ha trascendido no solo a nivel nacional, sino que a nivel internacional. Entonces, muchas veces nosotros necesitamos de algún producto y buscamos en el mercado local y no encontramos ese producto. Entonces,
tenemos que acudir al ámbito internacional, a lo que tiene a disposición otros estados. Entonces, ahí es donde ya trasciende lo que es el comercio. Entonces, tenemos que quitarnos de la mente que el comercio solo es una actividad nacional, no es una actividad local, no. El comercio se desarrolla principalmente en el ámbito internacional. Y en él, como les reitero, no solo figuran personas individuales, sino que también personas jurídicas. En este caso, para nosotros, el ejemplo por excelencia son los comerciantes colectivos, las sociedades y las diferentes formas en las que estas se desarrollan. Bueno, entonces, con esta explicación, entiendo entonces a partir de este momento lo que es el comercio. Primero, que es una actividad económica. ¿Cuál es la finalidad de esa actividad económica? Que exista esa compra y venta de bienes y servicios, o compra y venta de cosas, de objetos, de insumos, y que ya podemos ponerle posteriormente un nombre a estos conceptos genéricos, es decir, un vehículo, ropa, zapatos, computadoras, muebles, etcétera. Y también a través de esta definición entendemos que el ámbito en el que se desarrolla este comercio no se limita a esa actividad en la que yo voy a comprar a una tienda un estuche para un teléfono, en el que yo voy a comprar un helado, en el que yo compro una prenda de vestir, sino que va más allá, tiene una proyección que supera las fronteras y con el tema de la globalización, pues este comercio se ha fortalecido y ha potenciado sus alcances y es tan digamos, significativo que usted puede traer un producto del otro lado del mundo. Ahora hasta hay plataformas que se han vuelto muy populares, desconozco algunos orígenes de ellas, pero ustedes las han escuchado, inclusive hay muchos de acá que seguramente han comprado productos en esas plataformas que son de origen asiático. Entonces, sí, veamos cómo ha cambiado ese comercio. Bueno, entonces, ese es nuestro punto de partida, el comercio. Entonces, ya tenemos identificado esto. Entonces, ustedes a partir de esta explicación, ya ustedes pueden dar una explicación, pero no una explicación donde solo van a replicar lo que yo dijo, solo van a repetir lo que está escrito, sino que ustedes pueden explicar cada uno de estos elementos. Y a mí siempre me gusta desglosar cada definición porque así yo tengo los elementos que le dan vida a ese concepto. Entonces, si pongo una cosa o digamos, me refiero a un elemento primero, a otro después o a otro hasta el final, no importa porque no va a perder la esencia ese concepto, porque lo único que va a cambiar es el orden, pero su esencia en su definición no lo va a perder. Entonces, sí me interesa que hagamos ese ejercicio. Siempre descompongamos las definiciones y separémoslas en elementos. Y así, pues, si a mí se me olvida una palabra, si a mí se me olvida un conector entre una oración y otra, pues yo manejo los elementos. Entonces, ese es un ejercicio que ustedes deben hacer. Si no lo sabían, pues están en un buen momento para hacerlo. Bueno, otro punto importante en cuanto al comercio y a lo que es el derecho mercantil es que nosotros debemos conocer los antecedentes. Yo no puedo empezar a hablar de derecho penal sin que yo conozca cuáles fueron esas fases de evolución del proceso penal. Yo no puedo hablar de derecho administrativo sin saber cómo se originó este derecho administrativo, cómo se formó, cuáles han sido sus mejoras en el tiempo. Es importante siempre conocer ese antecedente en todas las materias. Entonces, yo siempre hago este ejercicio porque es importante que nosotros sepamos, porque si alguien me dice, mire, el comercio, sí, yo entiendo muy bien que el comercio es una actividad económica para intercambiar productos, objetos, y que se puede desarrollar por personas, por países
o por regionalmente. Bueno, está bien, pero ¿y cómo se originó, Lick? ¿Cómo funciona? ¿Cómo apareció? Entonces, ustedes deben de tener por lo menos una referencia. No les voy a decir que ustedes van a ser expertos historiadores, pero sí deben conocer esa referencia. Entonces, en esta diapositiva también incluyo lo relacionado a las fases históricas más importantes del desarrollo humano, del desarrollo mundial. Entonces, acá tenemos la edad antigua. Acá sabemos que las principales figuras que aparecieron en esta edad antigua, no figuras, sino que las principales civilizaciones que aparecieron en esta época, tenemos a los fenicios, tenemos a los griegos y a los romanos. Ellos fueron los que marcaron ese inicio de lo que es la evolución humana. Por supuesto, acá estamos entrando a la época donde ya se empieza a documentar lo que es la historia, pero antes de eso hubo toda una época prehistórica. ¿Se recuerdan ustedes de esa época del paleolítico, del neolítico, ya después de la civilización, del salvajismo, etcétera? Todas esas fases se presentaron previo a que se empezara a documentar lo que es cada materia, e inclusive acá en la antigüedad pues se dan desarrollos bastante, digamos, únicos en cuanto al comercio y lo que es en Europa, porque acá existe ya la necesidad de satisfacer algunas, valga la redundancia, necesidades de las poblaciones, de los grupos sociales de esa época, y entonces ya se empieza a través de los mercados a hacer esos intercambios. Ustedes han podido ver películas inclusive de la historia de Jesús, algunas películas que representan la época romana, la época del desarrollo griego, y ustedes pueden visualizar ahí cómo se da este intercambio de mercaderías, y todo siempre está en torno a generar satisfactores, es decir, a cubrir necesidades. Se ven las plazas, los mercados donde se hacen esos intercambios. E inclusive, acá, como les digo, los fenicios son una cultura que marcó con bastante trascendencia el comercio, porque ellos innovaron o hicieron más notorio lo que era el comercio, pero no local, sino que el comercio con otros grupos, con otras localidades, con otras regiones, y lo hacían vía marítima. Entonces, imagínense, ahora nosotros vemos que los buques, que los barcos, que los contenedores, pero todo eso tuvo un origen. Imagínense, estamos hablando de 600 o 700 años antes de Cristo. Ya se imaginan esas condiciones, ya se imaginan ustedes ese tipo de traslados, pero para esa época pues fue algo innovador. Y les digo que tampoco es algo que nosotros sintamos tan extraño, porque siempre el ser humano ha tenido necesidad de cubrir ciertas necesidades, de que hayan satisfactores para ellos. Entonces, siempre existió esa necesidad del intercambio. Por supuesto, ya conforme fue evolucionando, pues ya llegamos a la Edad Media, es decir, ahí lo que sobresale es la agricultura, ya se cambia el modelo social y político, porque en esta Edad Media ya fue superado este famoso Imperio Romano, que tuvo una relevancia importante en lo que fue el desarrollo histórico. Por supuesto, acá solo estamos viendo la parte de Europa en cuanto a la evolución, pero recordemos que en nuestra región, en nuestro contexto, también existían culturas como la maya, aztecas o olmecas, que estaban en esta área, que también
no podemos decir que eran seres diferentes a los europeos. En cultura sí, pero en cuanto a las necesidades, tenía necesidades de alimentarse, de vestirse, de desarrollarse, entonces también se daba esa evolución en cuanto al tema comercial. Entonces teníamos a Europa por allá y tampoco les estoy mencionando digamos, culturas occidentales también, porque también ahí hay otro tipo de evolución, ¿verdad? Lo que me interesa acá es que vayamos viendo cómo se fue desarrollando lo que es el comercio. Entonces, la Edad Media, como les digo acá, lo reconocemos por el tema del feudalismo y que la agricultura tuvo un buen auge en cuanto a la producción de alimentos, en el tema agrario, en el tema de producción agrícola, pues fue uno de los puntos más sobresalientes de esta Edad Media. En la Edad Moderna ya vamos, digamos, cambiando hasta los mecanismos de desarrollar ese intercambio o de producción de esos insumos, de esos productos, porque acá ya inicia la industrialización. Es decir, que ya aparece la máquina, ya aparecen nuevos inventos con los cuales pues ya se puede producir estos satisfactores. E inclusive en la Edad Media pues la producción se daba especialmente en el tema del campo, y en la Edad Moderna con la industrialización pues ya se buscan esas sedes empresariales donde ya se producen esos insumos y ya no se producen en las cantidades que se hacían antes sin este apoyo industrial o de maquinaria, sino que ya se hace, digamos, a gran escala. Y pues es una situación que hasta nuestra época sigue teniendo esa dinámica en cuanto a crecer en cantidades, en producción, y cada avance tecnológico es muy aprovechado por los empresarios, por los industriales y tenemos, digamos, ese antecedente, ¿verdad? En la época moderna. En la época posmodernismo, en la época del posmodernismo o la época contemporánea, pues es prácticamente la época que nosotros estamos viviendo. Es decir, que son las circunstancias más recientes en las que nosotros hemos conocido lo que es el avance del comercio. Y entonces es bien increíble porque imagínense cómo era esa comunicación en la Edad Antigua. Por ejemplo, cuando los fenicios querían llevar una mercadería a Grecia o a alguna otra localidad de Europa, ¿cómo eran esas comunicaciones? Porque no existían los teléfonos, no existían los correos electrónicos. Entonces, imagínense ese escenario. Entonces, esa evolución. Bueno, y ahora traslademos o comparemos esos dos episodios. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Yo puedo tener una videollamada con una persona que me va a vender un producto desde Corea, una videollamada. Y ahí podemos pactar, podemos negociar, podemos llegar a algún precio y listo. E inclusive ya no hay ya no existe la necesidad de que la mercadería que yo le voy a comprar a él es porque él tiene un sobrante y yo también tengo que darle un sobrante a él si yo no soy comerciante, yo no produzco ese tipo de situaciones. Ya fue superado cuando apareció en toda esta línea histórica, apareció la moneda, es decir, ese era el medio estandarizado para generar ese intercambio de productos. Entonces, ahora imagínense, ya ni siquiera es que vaya a hacer ese intercambio físico de una transacción, sino que lo puedo hacer por una transferencia bancaria. Entonces, veamos cómo ha evolucionado lo que es el comercio. Entonces, si nos ponemos a analizar todo esto, decimos, es increíble cómo ha crecido el comercio. Y en nuestra época
se habla de una figura que se denomina e-commerce. ¿Alguien sabe qué es el e-commerce? No, ¿Qué licenciado. es? No, Lick, no. Comercio electrónico, Lick. Comercio electrónico digital. Exacto. Se escribe, inicia e-commerce. Entonces, cuando ustedes escuchen ese término, se refiere al comercio electrónico. Y eso es lo que prevalece en nuestros días. Y es más, hay una flexibilidad en cuanto a este comercio. Y nosotros que no tenemos la calidad de comerciantes porque no llenamos esos requisitos que establece el Código de Comercio, sí hacemos uso de ese comercio electrónico. Díganme ustedes quién no ha comprado, no obstante de que no sean comerciantes, les digo, puede ser que si hay alguien acá que tenga su patente como comerciante individual, que tenga una empresa o que sea socio de una sociedad anónima o que sea el representante legal, pero díganme quién no participa en esta actividad comercial. Existe el famoso marketplace, que creo que es la plataforma que más se utiliza. Si yo preguntara aquí, les puedo mencionar o podría mencionarles que una buena parte de ustedes en algún momento ha hecho alguna venta de algún producto o ha comprado un producto a través de esa plataforma, o por ejemplo, hay una plataforma muy popular que Guatemala Digital, estas famosas plataformas de Temu, de Shein, no sé si tiene plataforma, etcétera. Entonces, todo eso es un comercio electrónico, porque usted en ningún momento está interactuando con la persona, simplemente compra, hace el pago, le llega su producto. Entonces, se generan esa satisfacción de necesidades, pero de una forma muy ágil. Y como les digo, puede uno comunicarse al otro lado del planeta o el lugar más escondido, más lejano que pueda existir a partir de Guatemala, pero se puede llegar a realizar este tipo de intercambios de mercaderías. Entonces, es bien interesante ver esta evolución. Yo no sé si en algún momento ustedes se habían puesto a analizar, pero es importante que lo analicemos. Entonces, a través de toda esta memoria histórica que hacemos, vamos a comprender de mejor manera lo que es el derecho mercantil y sobre todo lo que es en este semestre el derecho mercantil 3, que se refiere a los contratos mercantiles y a las obligaciones mercantiles. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Bueno, les pregunto, ¿tenemos alguna duda respecto a esto que les he expuesto? Licenciado, solo una pregunta. Nos estaba diciendo que teníamos que tener la capacidad de desenvolver una definición, ¿verdad? Yo estaba, pues, ahí se nos apuntes. A mi parecer, como, en dado caso se haga la pregunta, ¿qué es para nosotros el comercio, ¿vale? Entonces, solo quería preguntarle si a mi notación está bien. Yo puse que el comercio se ubica en el ámbito económico y se puede dar entre personas y empresas. El comercio puede ser una actividad económica, puede ser electrónica, entre países, entre empresas y personas individuales. Excelente, excelente. Con eso usted tiene claridad con lo que son las ideas que hemos expuesto. Esta definición, digamos, la podemos mejorar, inclusive acá, como les digo, el término personas, quien vea a una primera vista esta definición pensará que es una persona individual, pero nosotros como abogados y notarios y que conocemos del derecho civil, sabemos que personas pues tiene una clasificación. Cuando nos referimos a empresas, también sabemos nosotros que en algún momento así se le conocía a las sociedades y sabemos que la empresa también es el brazo derecho de toda sociedad porque es ahí donde se producen los insumos. Entonces ya sabemos que empresas, si bien nuestro Código de Comercio establece la empresa, también establece las sociedades mercantiles. Entonces
aquí podría ir. Y para clarificar el término país, sabemos que legalmente ese ente soberano es conocido como Estado. Entonces podríamos profundizar más en eso y decir que este comercio también se puede dar entre estados. País sí se refiere a lo que es un grupo social legalmente constituido, por decirlo de esa manera, pero hace más referencia al tema territorial. Este es nuestro país, al tema territorial, pero lo que engloba todo eso es la palabra Estado. Ese sí es el ente soberano, que ustedes ya conocen cuáles son sus elementos, ¿verdad? Ya sabemos que tiene un territorio, una sociedad humana, un poder público, una finalidad. Ya tenemos ese conocimiento nosotros, la población, etcétera. Bueno, entonces ahí es donde nosotros nos podemos, digamos, darnos a entender de mejor manera y lo comprendemos. Con el antecedente, como les digo, es solo para que tengamos esas referencias de cómo evolucionó. Y entonces les digo yo, mire, por ejemplo, uno ve esos barcos inmensos que transportan no sé cuántos contenedores y uno pensará que eso es invento de esta época. No, tiene años atrás que eso tuvo su origen, ¿verdad? Que por supuesto los avances tecnológicos han permitido que esto se desarrolle de mejor manera, ¿verdad? Pero todo esto tiene su origen desde hace muchos años. Bueno, con el tema de las formas del comercio también es importante y eso lo vamos a notar más adelante cuando veamos los famosos Incoterms, o que en este momento pues no voy a dar mayor detalle, pero sí es importante que sepamos que el comercio se puede dar de distintas formas. Una de ellas es el comercio terrestre, es decir, que este se va a desarrollar en el intercambio de mercaderías que se realizan por vía terrestre, en plataforma de tierra. Hablemos de vehículos, hablemos de trenes, de camiones, etcétera. Ese es un comercio terrestre, es decir, ese intercambio de mercaderías que se realiza en este ámbito. Tenemos también el comercio marítimo, que es uno de los principales y, como les digo, de los más antiguos, conjuntamente con el comercio terrestre, porque sabemos que acá el intercambio de mercaderías o el traslado de esos productos, de esos bienes, se realiza por medio de una plataforma oceánica, por medio del mar. Ese es el espacio que conecta ese intercambio de mercaderías. Así también el comercio aéreo. Este pues no tiene la misma antigüedad y sabemos que también se debe a los avances y a las invenciones que se dieron en el desarrollo histórico. Pero realmente es el comercio que puede llegar con mayor agilidad y con más facilidad de una distancia a otra. Eso sí, pues no puede manejarse con las mismas proporciones porque un barco nunca va a tener la misma capacidad que un avión, pero sí nos es útil y por eso es que ustedes piden algunas cositas al extranjero, a Estados Unidos, que es a México, y puede ser que usted el día de mañana ya lo tenga en su poder. Y eso se debe a que este comercio aéreo, pues, genera esa facilidad, esa agilidad en cuanto al intercambio. Entonces, es fantástico, ¿verdad? Cómo funciona. Lo único que su costo también tiene un valor más elevado. También tenemos el comercio fluvial. En este caso es el comercio que se da dentro de un mismo territorio, es decir, dentro de un lago, dentro de un río, es decir, no supera los límites fronterizos, no supera la extensión territorial del Estado. Entonces, también aquí se da el comercio. Entonces, es importante que nosotros lo sepamos. Y
Lo último que les voy a decir en esta explicación es que lo interesante de estas formas del comercio es que no pueden funcionar, digamos, de manera autónoma, es decir, se complementa en muchos casos una con la otra, es decir, es una mezcla que se puede dar. Entonces, podemos concluir que el comercio no solo se puede desarrollar terrestre, o sea, si eso satisface las necesidades, pues buenísimo, pero puede ser que este comercio pues tenga una mezcla entre un derecho, en un comercio, perdón, terrestre, marítimo, aéreo, o sea, puede pasar por todas las formas para llegar a cumplir un cometido o para llegar a perfeccionarse. Entonces, eso es lo interesante de estas formas, que no solo se pueden desarrollar de manera aislada o independiente, sino que también pueden tener esa vinculación, y es lo interesante del comercio, y que si nosotros vemos a nuestro alrededor, todos los días estamos involucrados en lo que es el comercio. Y si no somos nosotros, es el vecino, es otra persona de nuestra localidad, de nuestra comunidad, de nuestro departamento, pero el comercio es impresionante y está en nuestro día a día. Entonces, les pregunto si tienen alguna duda al respecto de estas explicaciones o algún aporte que deseen hacer. Este es el momento oportuno. Me imagino que todo está claro, o definitivamente nada está claro. ¿Todo está claro? No, o nada está claro. Siempre Licenciado, les buenas digo noches. eso. Participen, pregunten, porque después quien es la persona que pregunta, soy yo. Entonces, y ahí ya no me contestan. Entonces, sí es importante. Espero que hayan anotado las explicaciones, porque quien se va a dejar llevar por las diapositivas definitivamente va a tener una falencia. Entonces, pregunto, ¿alguna duda al respecto? Todo claro hasta el momento, licenciado. Ok, excelente. Dick, perdone. Dígame. Dick, perdone, podría hablar acerca, solo volver a repetir lo de la edad antigua y la edad media, nada más, disculpe. Ok, bueno. En la edad antigua lo que ustedes pueden señalar ahí son las culturas fenicias, la cultura griega y la romana. Es decir, que ellos fueron los principales personajes, digamos, o actores que movilizaron ese comercio en el intercambio de benefactores, ¿verdad? Y de excedentes. Y de ahí es donde viene, e inclusive antes, ¿verdad? Donde viene el famoso trueque que ustedes han escuchado. Y en la Edad Media, como ustedes se recuerdan, ya fue digamos, previo a esto es la caída del Imperio Romano, deja de tener ese poder político, y entonces ya cambia el modo social. Ya aparece el señor feudal, el siervo, el rey, la iglesia, y lo principal es que su forma de producción es más que todo agrícola. Eso es lo que marca la Edad Media. ¿Alguien más que me iba a preguntar? Creo que una compañerita preguntó ahí, o iba a intervenir. Pero... Sí, licenciado, disculpe, es que fíjese que a mí lo último que no logré escuchar fue lo del posmodernismo. No sé si usted me podría volver a repetir, disculpe. Sí, ok. El posmodernismo o época contemporánea es el tiempo más reciente en el que nosotros hemos vivido. Hablemos del siglo XIX, el siglo XX y la actualidad. Acá lo que se resalta es el avance tecnológico que se ha tenido en el comercio. Y les mencionaba que tenemos una figura muy importante, que es el e-commerce o comercio electrónico, que es el que prevalece en nuestro tiempo, donde uno puede adquirir un producto con bastante facilidad
puede realizar ese intercambio o esa transacción de manera ágil y que tenemos a la mano todo lo que nos proporciona la tecnología. Podemos tener una conversación con un comerciante que sea de Corea, de Japón o de China, y podemos hacer esa negociación y prácticamente en una videollamada tenemos ya ese canal de comunicación y podemos culminar negociaciones y esas negociaciones llevan en sí ese intercambio de productos, ¿verdad? Esa venta o esa compra y venta de productos e insumos. Eso es lo que tenemos en el posmodernismo o época contemporánea. Muchas gracias, licenciado. Todo claro, gracias. Excelente. Bueno, si estamos ahí con las preguntas, vamos a dejar la clase hasta este punto y nos vemos el lunes. Pasen feliz noche, que descansen. Feliz noche. Noche.